Buenos días. En esta clase vamos a revisar el tema que se denomina el Transmon, que es una configuración especial para implementar un bit cuántico en estos sistemas. Y en particular, este Transmon es bueno, uno de los dispositivos que más se utiliza hoy en día en los experimentos, sobre todo en los experimentos de Google y de IBM. ¿Ok? Y este Transmon en general es una generalización, ¿ya? Es una adaptación en realidad. Es una adaptación del Cooper Pair Box que estuvimos discutiendo hace un par de clases atrás. Vamos a ver si puedo compartir acá. Aquí está. Déjenme mirar acá este tópico 3. Estamos mirando. En general, esto lo van a poder encontrar en las notas del curso, ¿ya? De todas formas, quiero hacer una revisión, digamos, de esta página. Este dispositivo que tenemos aquí en esta primera figura es una caja de pares de Cooper. Ya es un Cooper Pair Box. Y el Cooper Pair Box esencialmente es este dispositivo que está acá, todo esto. Esto es un reservorio superconductor que está conectado a tierra, ¿ya? Este plano de aquí, que es un material superconductor, está conectado a tierra. Y bueno, en general, bueno, en particular, digamos, en este experimento, que es el experimento donde está Andreas Wallraff como primer autor, del año 2004, lo que se realiza aquí es se acopla un Cooper Pair Box a una guía de onda. Esta es una guía de onda, ¿ya? Este material que está aquí en gris es un material superconductor. Esto es un material aislante, ¿ya? Entonces, este es el Cooper Pair Box, este es el reservorio superconductor, y aquí tengo una unión de Josephson y aquí tengo una segunda unión de Josephson. Y entonces esto es un squid, esencialmente. Es un dispositivo que vamos a discutir. Se denomina Superconducting Quantum Interference Device, SQUID. Y entonces, como aquí tengo un trozo de metal superconductor, aquí tengo un aislante, un conductor, entonces aquí hay un acoplo capacitivo entre el Cooper Pair Box y la guía de onda. De hecho, este experimento, ese artículo de Nature 431, es la realización experimental de lo que se pasó a denominar hoy en día Circuit Quantum Electrodynamics, Circuit QED. Y ese Circuit QED esencialmente representa la interacción entre radiación y materia a nivel de microondas. La radiación la provee la guía de microondas que tengo acá, digamos, el átomo artificial, si ustedes lo quieren ver así, o digamos, esto es un oscilador anarmónico, por supuesto. Digamos, lo que representaría la materia, de comillas, ¿no? O sea, esto es un sistema de materia condensada, ¿no? Pero este elemento tiene niveles de energía discretos que simula un átomo, y eso provee los modos de oscilación de un campo electromagnético. Entonces tenemos una interacción radiación-materia en ese experimento. Ahora bien, ese Cooper Pair Box que tenemos ahí todavía, si bien presenta estas propiedades interesantes, ¿no? de que tiene un espectro bien anarmónico, y entonces es fácil manipular los dos niveles de energía más bajos, como veíamos en alguna clase anterior, ¿no? En la simulación numérica. Este Cooper Pair Box sigue teniendo problemas desde el punto de vista, digamos, tiene mucha dispersión de carga, mucho ruido de carga, ¿ya?
Aunque en este experimento, a diferencia, digamos, del experimento de Nakamura, ¿ya? En este caso, el Cooper Pair Box está dentro de una guía de onda y eso ofrece como una especie de caparazón, ¿ya? O de armadura, digamos, frente a campos electromagnéticos externos. Entonces, el hecho de poner ahí ese Cooper Pair Box incrementa un poco más el tiempo de coherencia del bit cuántico que se puede implementar allí, ¿ya? No mucho. Aquí, un poco más adelante, miramos acá. De hecho, fíjense, estos son los tiempos de coherencia en el experimento de Nakamura. Este T1 es del orden de 2 nanosegundos, ¿ya? Y acá, digamos, es el experimento del Barraf que estoy describiendo ahí arriba. Tenemos una mejora de varios órdenes de magnitud, por supuesto, ¿ya? A 1 microsegundo. Esta mejora sustancial que se ve aquí, repito, es por el hecho de que ese Cooper Pair Box está ahora inserto dentro de una guía de onda, ¿ya? Y eso le ofrece cierta protección con, digamos, con ciertos canales de campo electromagnético, y entonces se protege un poco más el bit cuántico. ¿Ya? Ahora, el punto esencial es que hay una propuesta teórica que lo voy a mencionar aquí antes, en realidad debería haberlo mencionado antes, pero aquí el año 2007, ya, este año, en este artículo es un Physical Review A, es el volumen, la página, el primer autor es Jens Koch, y en este artículo se propone una modificación del Cooper Pair Box, y esa modificación que voy a mencionar un rato más, tiene repercusiones sobre todo en el hecho de que el sistema se vuelve muy, muy estable. Si bien, de hecho, lo que vamos a ver es que la forma de escribir a un transmon, desde el punto de vista teórico y, digamos, matemático, por un hamiltoniano es idéntica al Cooper Pair Box, pero lo que va a cambiar allí va a ser las razones de las energías de carga y la energía de Josephson. ¿Qué es lo que se propuso en este artículo? Que de hecho después fue corroborado experimentalmente en el año 2000, el año siguiente, 2008, ¿ya? En esa publicación de un PRB. Lo que propusieron allí Jens Koch y los colegas fue lo siguiente. Aquí, si hacemos un zoom aquí, se fijan, esto es un material superconductor, esto es un trozo de metal, esto es otro trozo de metal, y se ve como una configuración así dentada, ¿ya? Bueno, esa configuración así dentada es un condensador, y esto es un condensador muy grande. Y aquí, si uno hace un zoom acá a esta región, que es lo que tengo acá, tengo un loop superconductor de nuevo. Tengo dos uniones de Josephson, ¿ya? Tengo dos electrodos superconductores, y aquí entre medio tengo un squid otra vez, ¿ya? Es como esto. Parece esto es algo que esto tiene este electrodo que está acá, con este electrodo que está acá, están conectados a través de un gran condensador. Esto es un experimento del año 2009, está Andrew Hawk aquí, como primer autor. Esta es una versión de un transmon de la IBM del año 2014. Que es lo siguiente, aquí no se puede apreciar bien, pero en esta región de acá hay una unión de Josephson aquí, ¿ya? Aquí. Yo la dibujo ahí. Y esa unión de Josephson entonces está insertada, digamos, conectada a dos electrodos muy grandes. Y entonces, otra vez, esto es un electrodo muy grande, esto otro,
Aquí hay un aislante, entonces aquí hay un gran capacitor de nuevo. Entonces, aparte, digamos, de la energía de Josephson que tengo en este sistema y la capacidad de Josephson intrínseca que tiene este dispositivo, además le estamos agregando un condensador muy grande. ¿Cuál es el efecto de eso? Como vamos a ver más adelante, más en detalle, el efecto es que cuando se introduce un condensador muy grande, entonces la energía de carga disminuye mucho. Recordemos que la energía de carga va como, es como el inverso de la capacidad total que tiene el dispositivo. Entonces, como ponemos un condensador adicional, aumenta la capacidad efectiva de este dispositivo y por lo tanto disminuye la energía de carga. Con respecto a la energía de Josephson. Y eso va a provocar cosas interesantes, como que ahora el espectro de este dispositivo, en función de esa compuerta de carga con la cual graficábamos el Cooper Pair Box, ahora vamos a obtener un espectro completamente plano, muy plano. Y eso es bueno, porque eso implica que vamos a reducir mucho el ruido de carga. ¿Ya? El ruido de carga decae exponencialmente, de hecho. Y hace que el sistema sea muy, muy estable. Por ejemplo, aquí tenemos mejoras sustanciales de este tramo. Por ejemplo, estos son los tiempos de coherencia de un tramo típico que se puede utilizar en IBM o Google. De hecho, esto no lo tengo actualizado. Hay tramos que tienen mejores tiempos de coherencia, de hecho. Pero se ve una mejora sustancial de los tiempos de coherencia del bit cuántico, es decir, de la superposición lineal de los niveles de energía más bajos. Pero bueno, como casi siempre en la vida, uno gana algunas cosas, pero pierde en otras. Y esta no es la excepción. Y bueno, si bien ganamos tiempos de coherencia, que el espectro sea plano, no dependa de las compuertas de carga, etc. Entonces, por lo tanto, reducimos el ruido de carga. Lo que se pierde es que se pierde anarmonicidad en el espectro. Y entonces, siempre nos las tenemos que arreglar para evitar, digamos, que el tercer nivel del Transmon se llegue a poblar. Eso, bueno, eso naturalmente si ustedes quieren hacer computación cuántica, obviamente, con qubits, con los niveles de energía más bajos nos tenemos que asegurar siempre de que no se me escape la población hasta el tercer nivel, ¿no? Y entonces tenemos que, en general hay técnicas de control cuántico para devolver esa población que se escapa, se fuga hacia el tercer nivel, ¿ya? Ese tercer nivel, bueno, eso provoca, por ejemplo, la fuga de población hasta el tercer nivel, provoca que ya las compuertas, por ejemplo, una compuerta lógica de un bit cuántico, tenga cierto error inmediatamente. O sea, si antes tenía una fidelidad de éxito del 100%, digamos, del punto de vista teórico, ¿ya? De generar una compuerta NOT, por ejemplo, para un Cooper Pair Box, ahora, no sé, puede ser del 99%, por decir algo, ¿eh? No lo he estimado, digamos, exactamente, pero el hecho de que haya fuga digamos, al tercer nivel va a provocar cosas de ese estilo. Errores en las compuertas lógicas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la idea es, bueno, para nosotros, haciendo teoría, la pregunta es cómo modelamos este dispositivo adicional, digamos, este dispositivo nuevo que tiene un gran condensador ahora. Ya. Esto lo voy a hacer en detalle, sí, pero déjenme al menos mostrarles este dibujo que está aquí bien bonito aquí. Esto, digamos, sería el circuito equivalente. El circuito equivalente del
de este Transmon. Y entonces, se fijan que esto es muy parecido al... Yo tengo dos electrodos, fíjense, tengo dos electrodos superconductores acá y tengo un squid. ¿Qué es lo que tengo acá, esencialmente? Esto de aquí, ¿no? Tengo dos electrodos, tengo un electrodo aquí, tengo un electrodo acá y tengo un squid. Entonces, eso en mi esquema está representado con esta configuración de aquí. Esto se conoce como un SQUID, es un Superconducting Super Interference Device. ¿Ya? O sea, es un loop superconductor donde eventualmente se puede poner algún campo externo acá, a través de alguna antena. Esto es un generador de corriente. Aquí hay una inductancia y cuando esto genera una corriente, entonces esto genera un campo magnético acá. Entonces se puede controlar el campo magnético dentro de este SQUID. Esto es bien interesante porque esto nos va a permitir, por ejemplo, manipular, como vamos a ver más adelante, el gap, la energía del gap del qubit. Tiene, digamos, esa es la aplicación directa que tiene esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo modelamos el gran condensador? Yo tengo los dos electrodos y entonces aquí está mi gran condensador. Este gran condensador entonces une a estos dos electrodos grandes que tenemos, que es lo que tengo aquí, ¿no? Este es el gran condensador, esta configuración dentada que tenemos acá. Y bueno, eventualmente, este es uno de los electrodos que tengo acá, lo puedo conectar a una fuente de voltaje, tal como teníamos en el caso, digamos, de un Cooper Firebox. Fíjese que si yo removiera este condensador que tengo acá y remuevo una de las unidades de Josephson, esencialmente tengo el circuito equivalente del Cooper Firebox que discutimos antes. No sé si tienen alguna duda de momento. Yo no por el momento. Osvaldo. No, tampoco, profe. Ya. Lo que vamos a hacer en esta clase un poquito más en detalle es estudiar este squid. ¿Ok? Antes, digamos, de entrar a la derivación, vamos a hacer toda la derivación con detalle, ¿eh? Del lagrangiano hamiltoniano de este circuito equivalente. Pero antes de entrar a eso, vamos a discutir un poco cómo se hace cómo se estudia este dispositivo. Entonces, para eso, vamos aquí a volver aquí está. La idea entonces es entender un poquito cuál es la física de este. Ah, entonces esto se llama superconducting quantum interference device. Y sus siglas, SQUID. Se da paso, SQUID es calamar en inglés. Ya, y entonces el esquema que tenemos acá es el siguiente. Aquí no lo voy a jugar a poner la figura, pegar la figura porque no lo hice antes, pero esencialmente lo que tengo es lo siguiente. Tengo un electrodo por aquí, superconductor. Esto es un loop superconductor. ¿Ok?
Tengo dos nodos esencialmente aquí. Y entonces acá hay una unión de Josephson, acá arriba, acá hay otra unión de Josephson. Esta unión de Josephson va a estar caracterizada por una capacidad de Josephson, C sub J1, y una energía de Josephson, E sub J1. En general, voy a suponer que este squid es asimétrico, ¿ya? Entonces, eso significa que las uniones de Josephson no son idénticas, ¿ya? Que es la situación más realista, naturalmente, ¿ya? Después vamos a hacer alguna simplificación, asumiendo, digamos, que el squid es completamente simétrico y eso se nos va a simplificar un poco la vida, pero tengan en mente entonces que en general un squid, digamos, por construcción, estas uniones de Josephson no tienen por qué ser idénticas en general. Aquí entonces también eventualmente puede haber un campo externo. Y este campo externo en general lo produce aquí una antena. Esta antena genera se puede inyectar una corriente por aquí y eso genera un flujo magnético que ingresa al superconductor. ¿Ok? Ahora, fíjense que la inscripción de este squid se puede hacer de dos formas. Se puede utilizar una primera forma, digamos, de estudiar. Lo que queremos hacer acá es calcular el lagrangiano y el hamiltoniano de este squid. Se puede hacer utilizando el método de las ramas o el método de los nodos, ¿ya? En esta clase voy a hacer el método de las ramas. Y en la tarea, aquí voy a resolver un poco uno de los problemas de la tarea 2. ¿Ya? Y me gustaría que pudiera explorar cómo se hace esto utilizando el método de los nodos, ¿ya? Que son equivalentes, ¿ah? Hay una transformación unitaria, de hecho, se puede demostrar que el hamiltoniano que uno obtiene de un squid utilizando el método de las ramas y el hamiltoniano del squid utilizando el método de los nodos son equivalentes hasta una transformación unitaria, ¿ya? Entonces, cuando uno utiliza el método de las ramas, en general casi siempre es muy similar al caso del método de los nodos, ¿ya? Siempre tenemos que definir ciertas direcciones hacia donde crece el potencial y por lo tanto hacia donde crece el flujo eléctrico. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que sobre esta rama, la rama de la unión de Josephson 1, voy a definir un phi 1, ¿ya? Esto es un branch flux, o sea, un flujo de una rama. A diferencia de lo que haríamos aquí de un flujo de un nodo en este punto, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, por acá abajo, supongamos que defino un flujo phi 2 para la segunda rama, ¿ya? Del segundo, la segunda unión de Josephson. ¿Ok? Tenemos esta relación. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo, en general, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Si yo tengo un loop superconductor, ¿ya? Nos tenemos que acordar entonces que hay una regla de cuantización del fluxoide. Entonces aquí ponemos we need de fluxoid.
Loxoid quantization rule. Y esta regla nos dice lo siguiente. ¿Se acuerdan que era la sumatoria, sobre todo las ramas, en perteneciente a un camino, digamos, a un camino de los flujos? Esto era en general igual a n veces el cuanto de flujo más un flujo externo. En general, tenemos esta relación. ¿Ya? Y entonces, ahora, esta sumatoria significa que yo tengo que ir sumando todos los flujos en las ramas de un loop. Pero entonces, le tengo que asignar ciertos signos a estos flujos en las ramas. Por ejemplo, supongamos que, porque se me ocurrió nada más, yo digo, bueno, supongamos que yo voy a recorrer mi circuito en sentido horario. ¿Ok? Entonces, si recorro mi circuito en sentido horario, tengo que ir sumando el flujo en la rama. Entonces, cuando paso por la rama de la primera unión, la dirección que yo me escogí va justamente en la dirección de horaria. Entonces, eso yo lo asigno un signo positivo. Entonces, en esta ecuación, la parte izquierda le voy a asignar un signo positivo al flujo phi1. Pero cuando voy abajo a la rama de la segunda unión, veo que voy en signo contrario. Entonces le pongo un signo menos acá. Esta regla es general. Es absolutamente general. Usted se da los signos correspondientes, que es una cosa, digamos, la elección de los signos, hacia donde crece el voltaje, eso es arbitrario. ¿Ya? Es totalmente arbitrario. Lo único que tenemos que hacer es ser consistente con esa... No podemos estar cambiando esas condiciones que ponemos allí en el medio del cálculo, si no, no va a resultar. Bueno, entonces tengo esta relación en general. Para el caso de este squid. Aquí es típico asumir asumiendo que no hay un flujo atrapado inicialmente en mi sistema. ¿Ya? No hay o sea, asumimos que no hay un cuanto de flujo atrapado aquí. Y esto entonces implica que este n es igual a 0. Ahora, ¿cómo se logra eso experimentalmente? Lo que te va a decir un experimental es lo siguiente, que me han dicho un montón de veces. Tú, digamos, de enfriar la muestra, asegúrate de que eliminaste todos los campos magnéticos residuales en tu sistema. O sea, tiene que haber un control muy, muy delicado de los campos magnéticos que hay en la muestra. ¿Ya? Si ustedes logran hacer eso y enfrían la muestra, entonces no hay ningún flujo atrapado. Puede ocurrir, digamos, que hay algún campo magnético por ahí dando vuelta y entonces cuando se enfría la muestra se atrapa un flujo magnético. ¿Ya? Pero eventualmente, bueno, si es que lo hay, eh, eventualmente se puede tratar, pero digamos, desde el punto de vista teórico, y para simplificar un poco la vida, vamos a asumir que no hay ningún flujo atrapado en cuestión. Ok, entonces, esto implica que, bueno, es claro que como está esta regla de cuantización de fluxoide, las variables Q y Q están amarradas, naturalmente. Entonces, inicialmente comenzábamos con dos variables de ramas, pero resulta que hay un constraint aquí que tenemos que satisfacer. ¿Se entiende esto, no?
Una consulta, Sí, porque aquí está viendo el flujo para cada, rama. claro, pero para cada Josephson Junction, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ya, para que no se me confunda la notación, eso tiene que ver con la fase superconductora en cada uno de los... Tiene que ver con las diferencias de fase superconductor, naturalmente. Ok, ok, pero claro, ahora que hay dos, van a haber dos posibles Claro, fases superconductoras. yo puedo ir por arriba o por abajo. Claro. O sea, aquí hay dos superconductores, ¿ah? Que están, Ujú. está esto, ¿no? Pero hay una diferencia de fase superconductora, una gauge invariant acá y una gauge invariant acá abajo, que son Ah, ok, diferentes. ok. Que son Ah, diferentes. a eso me refería. Ya, vale, profe. Sí, sí, eso. Pero están amarradas por esta regla de cuantización del fluxo. ¿Ya? Van a estar amarradas. De hecho, bueno, esto es una cuestión en términos, digamos, del flujo, pero yo lo puedo escribir en términos de la fase invariante de gauge, esta relación. ¿Ok? Porque los flujos están relacionados con la fase invariante de gauge en general. Eh, entonces ahora, se entendió la pregunta, Osvaldo, ¿no? Sí, profe. O sea, repetimos, tenemos dos superconductores, aquí están mis dos uniones de Josephson, y entonces aquí arriba hay una fase invariante de gauge, y acá abajo hay otra, que son diferentes en general. Pero esas fases invariantes de gauge están amarradas por la relación de cuantización de fluxo. Ya, entonces vamos a escribir la Lagrangiano de esto. Entonces voy a escribir el Lagrangiano en términos de las variables de rama. ¿Ya? Ojo que aquí hay una sutileza, para que digamos no nos confundamos. Las clases anteriores explicábamos que las variables de rama las puedo escribir en términos de las variables de nodo, ¿no? Y entonces los términos de energía siempre tienen que ver con diferencias, con las diferencias de flujo en los nodos. Pero que en realidad esa diferencia de flujo no es otra cosa que la variable de rama, esencialmente. Porque la rama es la que almacena la energía en el circuito. ¿Ya? Entonces, hay una total equivalencia, digamos, de hacer esta representación o la otra. Lo que pasa es que el método no es un poquito más general. Un poquito más general y nos ayuda a identificar inmediatamente esta regla de cuantización de fluxoide, por ejemplo. ¿Ya? Está implícita en ese método. Si trabajo con la variable de rama, tengo que escribirla explícitamente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo una energía cinética asociada al condensador intrínseco en la unión de Josephson 1. Y entonces aquí tengo el voltaje, pi1 al cuadrado. Después tengo el condensador de la segunda unión. Estas son las energías cinéticas. Y ahora tengo que restar la energía de Josephson, pero como la energía de Josephson tiene un signo menos, entonces me va a quedar aquí más eso J1 coseno de pi1 dividido por el cuánto flujo reducido. Esto que acabo de escribir ahí, esa razón es la fase invariante de gauge en la primera unión. Gauge invariant phase. La fase invariante de gauge es todo esto. Y más es J2 coseno Φ2 sobre el cuánto flujo reducido. Tengo esa relación.
Recordemos que este cuánto de flujo reducido es el cuánto de flujo, que está acá arriba, dividido por 2pi. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un truco, que es lo siguiente. Vamos a definir una nueva variable. Vamos a definir una variable que es un flujo promedio. Phi es 1 sobre 2, Phi1 más Phi2. Entonces tengo esta relación y además voy a usar la regla de cuantización del fluxo. Y tenemos lo siguiente. Tengo esta regla tengo esta condición con n igual a 0, o sea que tengo phi1 menos phi2 es igual a phi x. ¿Ya? Y entonces esto implica que yo puedo reescribir phi1 y phi2 en términos de la variable phi promedio y phi x. ¿Cierto? Por lo tanto, phi1 lo puedo escribir como, esto es phi más phi x sobre 2. ¿Ok? Y phi2 lo puedo escribir como phi menos phi x sobre 2. Vean allí que se satisfacen las dos condiciones. O sea, si sumo phi1 y phi2, entonces tengo 2 pi. ¿Ya? Y si resto phi1 menos phi2, entonces tengo phi x. Ahora, este flujo, phi x, vamos a asumir que es independiente del tiempo. O sea, voy a asumir esta condición, de que no, digamos, no tiene variaciones temporales, ese flujo externo, ¿ya? De momento. Pero esto entonces implica que, por ejemplo, si eso es cierto, el phi1 punto es igual a phi punto. Y eso es igual a phi2 punto. Y entonces, el lagrangiano lo voy a poder escribir de esta forma. Fíjense entonces que puedo formar phi1 punto es igual a phi punto y phi2 punto es igual a phi punto también. Entonces aquí puedo sumar estos dos términos que tengo acá. Los dos términos de energía cinética. Entonces voy a definir una capacidad total, que va a ser la suma de las dos capacidades de Josephson. Phi punto al cuadrado. Y entonces aquí tengo más los términos de energía de Josephson, es sub J1 coseno de phi1 entonces es phi dividido por el cuánto flujo producido más phi x dividido por 2 veces el cuánto flujo producido. Tengo ese término más EJ2 coseno de phi sobre phi 0 menos phi x partido por 2 phi 0. Tengo esa relación. ¿Se dan cuenta? Entonces, reescribí todo en términos de una sola variable dinámica, que es phi, que es esta variable promediada. Y me parece, bueno, naturalmente que hay una dependencia también del flujo externo phi x. Bueno, este
C sigma es la suma de estas dos capacidades, C sub J1 más C sub J2. ¿Ya? ¿Qué es lo que identificamos de acá? Lo que podemos hacer, de hecho, la energía potencial la podemos trabajar un poquito más. Este es un término, ¿cierto? Esto es kinetic energy. Kinetic. Y todo lo que está acá es potential. Y entonces, la energía potencial del sistema, que depende de este flujo y el flujo externo, entonces sería menos, voy a poner el signo menos acá, solamente para trabajar con lo que va a estar a la derecha. Esto sería, perdón, menos U. Sería E sub J1 coseno de, déjenme llamar a esto, voy a introducir aquí una definición. Esta razón de aquí, lo voy a llamar teta, va a ser una fase invariante de Gates, teta. Y este flujo phi x dividido por phi sub 0 lo voy a llamar teta x. ¿Ya? De tal forma que aquí tengo coseno de teta más teta x medio. Más E sub J2 coseno de teta menos phi x medio. Tengo esa relación. Esa es la energía potencial de este sistema. Ahora, los trucos que vienen ahora son los siguientes. Todo lo que viene ahora es un tratamiento algebraico, ¿ya? Nada más que eso. Lo que voy a hacer es reescribir los cosenos como en su forma exponencial. Entonces, el primer término tengo E sub J1 sobre 2. Tengo E a la I teta más teta X medio más E a la menos I teta más teta X medio. Tengo ese término. Más E sub J2 sobre 2. Y a la I teta menos teta X medios. Más E a la menos I teta menos teta X sobre 2. ¿Sí? Tenemos esa relación. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Fíjense que puedo juntar, esto lo voy a poder juntar de esta forma, fíjense. Voy a escribir así, 1 sobre 2. E sub J1, E a la I X teta sobre 2. Más E sub J2. E a la menos I teta X sobre 2. Y esto factor de E a la I teta. Más un medio. Y ahora lo que aparece acá es el conjugado de este término. E sub J1 y a la menos I teta X sobre 2 más E sub J2 y a la I teta X2 sobre 2 por E a la menos I teta. O sea, lo único que hice fue una manipulación ahí algebraica. Reescribí este término. Entonces, si se fijan, esto es un número complejo. En general, esto es un número complejo. Y acá al lado lo que tengo es el conjugado del número complejo. ¿Se dan cuenta? Y entonces, cuando yo tengo un número complejo más su conjugado, me da 2 veces la parte real de ese número complejo.
Como tengo un medio ahí, entonces esto se transforma en la parte real de un número complejo, que lo voy a denominar E sub j e a la i teta, ¿ya? Donde este E sub j, que es el número complejo, ¿no? Es E sub j1 e a la i teta x medios más E sub j2 y a la menos i teta x medios. Tengo eso. El truco que viene ahora, entonces, write down, reescribir, digamos, este número complejo en su representación polar. O sea, perdón, antes de hacer esto, este E sub j, E sub j que acabo de definir acá arriba, es un número complejo. Este número, esto pertenece a los complejos. Entonces esto lo voy a reescribir en su forma polar. ¿Ya? Entonces eso significa que tengo que tomar el módulo y lo puedo escribir en términos de una fase que la voy a definir ahora, que la voy a denominar teta sub 0. Lo que puedo escribir de esa sub 0 es la tangente. Fíjense. Este E sub j, ¿cierto? E sub j tiene parte real y parte imaginaria. Vamos a escribirlo explícitamente. E sub j1, coseno, teta x medio, más i seno teta x medio, más E sub j2, coseno teta x medio menos i seno teta x medio. Entonces aquí yo puedo escribir E sub j1 más E sub j2, ¿no? Factor de coseno teta x sobre 2. Y después tengo un término que es más i E sub j1 menos E sub j2, ¿no? Factor de seno de teta x medio. Este es el número complejo, ¿ya? O sea, este término esto es real, esto es un número real, esto también es un número real, pero aquí aparece un número complejo, entonces para generar es un número complejo. Entonces, para escribirlo en su forma polar, tengo que tomar su valor absoluto, su módulo, y la fase la puedo definir, entonces, la tangente de teta 0, la defino como la parte imaginaria sobre la parte real del número. Entonces, esto es E sub j1 menos E sub j2 dividido por E sub j1 más E sub j2. Y entonces tengo la tangente de teta x sobre. Basta dividir esas dos números en la parte imaginaria y la parte real, entonces me queda ahí naturalmente una tangente de teta x medio. ¿Ya? Ahora, déjenme, voy a reescribir esto. Esto se lo voy a dejar a ustedes. ¿Ya? Entonces demuestren que proof muestren que este número, el valor absoluto, o sea, el módulo de este número complejo por lo absoluto, se puede escribir como
E sub sigma, ¿ya? El módulo de coseno de teta x sobre 2 en módulo, factor de 1 más d cuadrado, tangente cuadrado de teta x sobre 2, ¿ya? Donde E sub sigma es la suma de las dos energías de Josephson. Aquí vamos a definir un parámetro D. Este parámetro es no es otra cosa que la razón entre E sub J 2. Está definido así, E sub J2 menos E sub J1. Dividido por E sub J2 más E sub J1. Este parámetro se conoce como el parámetro de asimetría. Por ejemplo, si las dos uniones de Josephson fueran idénticas, con iguales energías de Josephson, entonces este parámetro de asimetría es 0. ¿Ya? Y entonces, de hecho, también demuestran lo siguiente. Digamos, aquí está el módulo. Ya tenemos un número complejo acá, ¿no? O sea, sabemos cuál sería el módulo de sub j y la fase teta 0. Entonces, eso tendríamos que reemplazarlo arriba en la energía potencial. Entonces, demuestra lo siguiente. Ponen que esta energía potencial, que depende de phi y phi x, esto es igual a menos E sub sigma, el módulo coseno de, déjame escribirlo explícitamente, S teta x, acordémonos de phi sub x dividido por el cuanto flujo reducido. En realidad, entonces lo puedo escribir así, en términos del campo externo, ¿ya? Lo escribí en términos del campo externo phi x y el cuanto de flujo phi 0. El módulo, y aquí entonces tengo, creo que aquí me falta algo, perdón. Este aquí es 1 sobre raíz de 2. Sí, entonces, 1 más d cuadrado, tangente cuadrado teta x sobre 2. Y aquí aparece el coseno de teta más teta sub 0. En general. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces que este squid, este dispositivo que tengo acá, tiene una parte cinética, ¿ya? La parte cinética, o sea, después del todo, este lagrangiano va a ser C sub sigma medios phi punto al cuadrado menos esta energía potencial que acabo de escribir acá. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos, fíjense, supongamos que las uniones de Josephson son idénticas. ¿Ok? Si son idénticas, entonces tanto la energía, las energías de Josephson son idénticas. Y entonces el parámetro de asimetría es 0. ¿Ya? El parámetro de asimetría es 0, y entonces todo este término que tengo acá se me estaría cancelando, por ejemplo. Eso de ahí, fuera. Me quedaría la raíz de 1, que es 1. Y además me queda lo siguiente. Tangente teta 0 sería 0 por esta cosa de acá. Esto sería 0, tangente teta 0 sería 0. Entonces teta 0 lo puedo escoger como 0. Entonces este término también lo puedo eliminar. ¿Qué me quedaría?
me quedaría una unión de Josephson efectiva. Me quedaría como esto. Este loop superconductor que tenemos acá, en el caso simétrico, ¿ya? Sería equivalente a tener una unión de Josephson con una sola variable dinámica aquí, phi. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues lo interesante es que ahora tengo una unión de Josephson que es sintonizable. Puedo sintonizar la energía de Josephson con el flujo externo. ¿Se dan cuenta? Lo logran visualizar eso, ¿no? ¿Sí? Ya. Esto es lo que vamos a utilizar después en el Transmon, ¿ya? O sea, vamos a asumir para describir el Transmon, vamos a asumir que las dos uniones de Josephson del loop son idénticas, ¿ya? Y por lo tanto lo puedo tratar como un solo, es equivalente a tener una única unión de Josephson, pero con una energía de Josephson que es sintonizable, que depende del flujo externo, ¿ya? Ese va a ser mi tratamiento para poder hacer la reducción un poco más del circuito. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta acá, ¿ya? Y entonces mañana porque el otro cálculo sigue un poquito más largo, asumiendo ya que ese squid, repito, lo puedo tratar como una sola unión con una energía de Josephson variable. Ya, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hicimos hoy. Yo no, profe. Tampoco. Súper. Entonces, sigamos mañana con la descripción del lagrangiano y hamiltoniano del Transmon. ¿Ok? Nos vemos. Gracias, profe. Bueno, profe, nos vemos. Chao.